Hoy tenemos a un excelente invitado externo. Él es un referente en la imagen cardíaca, aunque es joven, lleva ya muchos años bueno, trabajando y es pionero en esto de la imagen cardíaca aquí en nuestro país. Él es Gorka Bastarrica, de la Universidad de Navarra, y nos va a hablar de las aplicaciones del TC cardíaco. Antes de empezar, os recuerdo que, por favor, tener el micro apagado y si tenéis preguntas las podéis escribir en el chat y las haremos al final de la sesión o directamente pedir el turno de palabra y abrir el micro y hacer las preguntas que queráis a Gorka. Con esto, pues Gorka, por favor, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Víctor, por la introducción. Muchas gracias, Alba, por la invitación. La verdad, un placer estar con vosotros y compartir durante esta sesión algunas pinceladas sobre aplicaciones de TAC cardíaco. Y digo pinceladas porque seguramente todo lo que vaya a explicar luego lo podremos profundizar un poco más en las preguntas que estoy deseando escuchar. Vamos a ver este caso. Es un paciente, empezamos con un caso de un paciente de 47 años que no tiene factores de riesgo cardiovascular conocido. Tiene antecedentes familiares de cardiopatía isquémica. Él es un deportista habitual, senderismo, ciclismo, y acude porque desde hace 2 semanas nota un dolor torácico continuo que aumenta tras el ejercicio. No se asocia con cambios posturales ni aumenta la palpación. Es un dolor, como veis, muy atípico, muy atípico. Pero el cardiólogo dice, yo quiero descartar que este paciente tenga enfermedad coronaria, quiero estar seguro de que la sintomatología, aunque no parece, no sea debida a que el paciente pueda tener una estenosis coronaria y por tanto solicita un TAC. Y fijaros que esta es la imagen que estamos obteniendo para los que no sois, los que no estéis familiarizados con el TAC. Aquí veis una reconstrucción volumétrica del corazón y aquí estamos viendo la arteria coronaria derecha, la descendente anterior y la circunfleja. Y ya veis que es muy sencillo de interpretar. Esta es una imagen normal. Es un paciente que tiene arterias coronarias completamente normales. Fijaros, por tanto, el valor que le estamos dando a la prueba. Estamos haciendo un estudio anatómico de las arterias coronarias que nos está demostrando que el paciente no tiene enfermedad coronaria. Por tanto, descartamos enfermedad coronaria y me diréis, ¿con qué fiabilidad? Pues fijaros en la calidad de imagen. Aquí tenéis un valor predictivo negativo, yo no os diría del 100%, porque nunca se podrá decir 100%, pero del 99%. Una excelente prueba, por tanto, para descartar enfermedad coronaria. Y es tan buena esta prueba que ya en las últimas recomendaciones publicadas hace verano, en agosto del 19, hace ya 2 veranos, lo que nos están introduciendo por primera vez, y esto es por primera vez, nos introducen el cardio-TC o la coronografía por TC en el manejo del paciente con lo que llaman un síndrome coronario crónico o en el paciente con dolor torácico. Y aquí lo que nos están diciendo estas recomendaciones es que los pacientes que tengan una probabilidad baja o intermedia de enfermedad coronaria, se les puede hacer una coronografía por TC para descartar la enfermedad. Y lo habéis visto de una forma muy sencilla en ese ejemplo. Y lo estamos utilizando no solo en ese contexto, lo estamos utilizando también en otro tipo de pacientes. Pacientes, por ejemplo, jóvenes en los que quieres descartar con apenas un latido y fijaros con qué dosis de radiación, que esto es superponible a un tórax PI lateral. 2 tórax PI lateral son 0,30. 0,15 PI lateral, 2 tórax PI lateral 0,30 y aquí fijaros cómo estoy descartando enfermedad coronaria en esta mujer de 45 años con dolor torácico atípico, presión precordial, fijaros con 0,3 milisievert, cómo estamos descartando enfermedad coronaria. Por tanto, veis que hay escenarios muy distintos siempre en torno al dolor torácico atípico, útil para descartar enfermedad coronaria, pero atención, también podemos estudiarlo en otros contextos. Podemos estudiarlo en pacientes revascularizados. Fijaros, este paciente que tenía dolor torácico atípico, se le implantó un stent, seguía con sus molestias y fijaros cómo tenemos una gran placa o prácticamente se está casi trombosando el vaso y fijaros que el stent prácticamente se ve que tiene una estenosis, una hiperplasia intimal significativa y fijaros en la hipoperfusión que está provocando esa lesión en la arteria coronaria derecha. Por tanto, aunque tiene dificultades, estamos utilizándole también en pacientes revascularizados percutáneamente y, ¿por qué no?, quirúrgicamente. Este es un paciente con
un bypass aortocoronario. Aquí tenemos la lima o la mamaria interna izquierda, la descendente anterior. Fijaros que está completamente permeable, pero el dolor que tiene el paciente es por esta estenosis, este injerto de la mamaria derecha se quedó corto y le estaba provocando estenosis. No solo, por tanto, descartar enfermedad coronaria en arterias nativas, también en revascularizados quirúrgica o percutáneamente o en aquellos en los que quieres intervenir y quieres descartar enfermedad coronaria. Fijaros, una señora que tenía una valvulopatía rara hoy en día, pero sigue siendo una valvulopatía reumática. Dicen, quiero descartar en este paciente una valvulopatía reumática sobre la válvula mitral, quiero descartar enfermedad coronaria, pero no quiere someterle a un cateterismo porque tiene sus riesgos. Sabemos que son riesgos bajos, pero tiene sus riesgos. Le hacemos un cardio-TC, vemos perfectamente la valvulopatía, vemos perfectamente esta válvula engrosada, esta válvula anormal y sobre todo vemos que el paciente no tiene enfermedad coronaria. Hemos planificado la cirugía, hemos descartado enfermedad coronaria, hemos evitado un cateterismo. Fijaros, por tanto, que cuando hablamos de cardio-TC estamos hablando de enfermedad coronaria, estamos descartando enfermedad coronaria, pero ahora os voy a enseñar que también hay otras muchas aplicaciones. Podemos estudiar función ventricular, podemos estudiar masas, válvulas. Fijaros que vamos a empezar con algo sencillo, algo que ya sabemos todos. Usamos el TAC todos los días para ver aortas, para medir aortas, para mirar cuánto mide un aneurisma, en este caso un aneurisma de aorta ascendente, pero fijaros que tenemos que aprender a que si vemos en una persona joven un aneurisma de aorta ascendente, miremos la válvula. Y fijaros en este caso, claramente estáis viendo la morfología de esa válvula, que es una válvula aórtica bicúspide. Por tanto, no solo estamos diciéndole al paciente que tiene un aneurisma de aorta, también podemos ver que tiene una válvula que la podemos caracterizar y que es una válvula bicúspide, y sabéis que esto tiene un valor importante a la hora de determinar cuándo se debe operar esa aorta ascendente. Válvulas nativas simplemente para morfología o, por qué no, para ver cómo se abre. Hay pacientes que tienen bajo gasto y cuando ven los jets de estenosis valvular no saben si están viendo un jet, si está sobreestimado, si está infraestimado. Por supuesto, el TAC no es una técnica que nos permita ver el flujo, no nos permite ver cómo entra y sale la sangre, pero sí que nos permite ver con mucho detalle anatómico cuál es la morfología de esa válvula, cuántas valvas tiene, como hemos visto, cómo decalcificado está y sobre todo, fijaros, cómo se abre. Y aquí estoy viendo que el área de apertura es de 1 centímetro cuadrado. O sea, estamos hablando de que el paciente prácticamente tiene una estenosis moderada, casi severa de la válvula aórtica, y esto se ha correlacionado muy bien con los gradientes de esa válvula. Por tanto, sí que podemos dar un valor añadido en la valvulopatía aórtica y podemos ver perfectamente y medir perfectamente el área de apertura valvular como marcador de severidad de estenosis. No solo válvulas nativas, también prótesis. Fijaros que a veces estos pacientes han sido intervenidos, tienen suturas de esternotomía y a veces no tienen buena ventana acústica y el paciente viene con problemas y sospechamos una disfunción valvular. Podemos ver perfectamente en TAC si la válvula se abre bien, como en este caso de una válvula mitral mecánica, o si al revés es una válvula que está funcionando mal. Aquí fijaros que esta válvula se ha quedado en posición abierta, no se está cerrando. Es una válvula aórtica que tiene un panus que está impidiendo que se cierre. Es una válvula mecánica que está funcionando mal. La fluoroscopia tiene sus limitaciones por resolución, la eco a veces tiene limitaciones, el TAC ya veis que no tiene ninguna limitación. Bueno, diría que tiene una limitación, que es la dosis de radiación que le estamos dando a la persona, pero desde el punto de vista clínico, el valor que puede proporcionar un TAC para estudio de válvulas, fijaros que es muy importante. Por supuesto, estamos hablando de TAC y estamos hablando de una técnica anatómica, una técnica que nos permite delinear muy bien el miocardio y descartar patologías. Hallazgos incidentales, ¿no? Cuando hacemos coreografías por TAC, el paciente con un miocardio ventricular normal, pero fijaros en esta miocardiopatía hipertrófica, esta hipertrofia ventricular asimétrica que tiene sobre todo el escara anterior, o fijaros en la hipertraveculación,
de este, que es una no compactación del ventrículo izquierdo. Fijaros, comparado con el septo, que está completamente compactado, fijaros la ausencia de compactación en la cara lateral del ventrículo izquierdo. Fijaros, por tanto, que no solo estamos diagnosticando o descartando enfermedad coronaria, también vamos más allá al valorar anatomía cardíaca, al valorar cardiopatías congénitas en este paciente que, por supuesto, con este marcapasos no le pudimos hacer, no la compatible con reso, pero esto no impide que le podamos diagnosticar de una transposición de los grandes vasos. Aquí estáis viendo un ventrículo morfológicamente derecho colocado a la izquierda, y digo que es derecho porque aquí veis la banda moderadora, un ventrículo izquierdo. Aquí estamos viendo la aurícula derecha con la crista terminalis, la aurícula izquierda, o sea, aquí hay una discordancia auriculoventricular. Y fijaros la discordancia ventrículo-arterial que tenemos. Aquí estamos viendo las distintas estructuras. Aquí tenemos la aorta, esta es la arteria pulmonar que tenemos en esta persona. Habéis visto, por tanto, que estamos moviéndonos un poquito de lo que es imagen anatómica a imagen funcional, que estoy hablando de función de contracción. Y fijaros arriba el TAC y abajo la resonancia. Prácticamente no las podemos distinguir, es la misma persona en la que decidimos valorar en un pequeño proyecto si podíamos cuantificar igual de bien el TAC, los volúmenes, la fracción de eyección, la función del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, y vimos que son datos prácticamente superponibles. Teniendo en cuenta que la RESO es el estándar de referencia para este propósito, no tenemos ninguna duda que el TAC también lo podremos utilizar en aquellos pacientes en los que tengamos contraindicación para resonancia magnética. Solemos infraestimar un poquito los volúmenes y la fracción de eyección. Podemos 2-3% de decalaje con respecto a la resonancia magnética, pero como digo, son técnicas prácticamente superponibles a la hora de cuantificar la función ventricular. Por tanto, hablo de técnica anatómica, hablo de una técnica que me permite ver la contractilidad del ventrículo, la apertura valvular, pero también hablo de una técnica, y aquí viene una gran revolución, o creo que va a venir una gran revolución en la caracterización del tejido. Nosotros habitualmente caracterizamos el miocardio, como sabéis, por resonancia magnética. Ponemos gadolinio y vemos cuánto gadolinio se deposita en el miocardio. En el caso de una miocardiopatía hipertrófica, hemos visto que tiene valor pronóstico. Si un paciente tiene depósito de gadolinio o no tiene depósito de gadolinio, es importante. Los que no tienen depósito de gadolinio tienen una supervivencia mucho mejor que aquellos que los que tienen depósito de gadolinio. Y no es solo la presencia, también la cantidad. Pues fijaros que este paciente nos lo pidieron porque tenía una miocardiopatía hipertrófica y era una persona añosa, era una persona que tenía 80 años y empezaba a tener ya problemas por el tracto de salida. Tenía problemas a la hora, tenía una obstrucción del tracto de salida que clínicamente le estaba provocando síntomas. Y nos pidieron el TAC y nos dijeron, no podemos operarle, pero estamos planteando en hacer una embolización o tratar con alcohol y quemar el septo. Podemos tratarlo, queremos ver si ya tiene una septal. ¿Tú puedes verlo? Me preguntaron. Yo, por supuesto que podemos verlo. Tenemos gran detalle anatómico y fijaros que la septal no tenemos ninguna duda. A la hora de tratar no van a tener ninguna duda de qué septal es la que tienen que tratar. Con esto la idea es provocar una necrosis de este septo y que por tanto la obstrucción de tracto de salida sea menor. Pero fijaros que si espero 5 minutos y utilizando técnicas de imagen espectral puedo detectar la fibrosis miocárdica, igual que casi o parece que va por ahí, prácticamente de una manera que podremos empezar a pensar que quizá podemos caracterizar no solo por reso, que también podríamos caracterizar por TAC, la fibrosis miocárdica. Por supuesto, descartamos que la sintomatología que pueda tener la persona es por enfermedad coronaria. Aquí tenéis la coronaria derecha, aquí tenéis la descendente anterior, aquí tenéis la circunfleja. Fijaros, por tanto, cómo en esta prueba se resume lo que aporta el TAC. Estamos aportando una imagen anatómica excepcional que nos permite descartar enfermedad coronaria. Estamos detectando las ramas que quieren tratar para hacer ese tratamiento focal provocando un infarto en el septo intencionado, bien sean con alcohol o con otras sustancias. Y fijaros además
que podemos caracterizar el tejido miocárdico, decirle si tiene fibrosis miocárdica y poder cuantificar esa fibrosis, lo que tiene valor pronóstico, como hemos mostrado o como han demostrado estudios de resonancia. Fijaros, por tanto, cómo nos movemos de una imagen anatómica pura a una imagen que nos permite tratar a la persona, a una imagen que nos va a dar valor pronóstico, todo con la misma exploración. Si seguimos viendo anatomía, no tiene para vosotros secretos saber que podemos diagnosticar comunicaciones interauriculares. Aquí estamos viendo una permeabilidad de foramen oval. Esto va a depender, este jet va a depender de las cavidades y de las presiones que hay entre cavidades, ningún problema. Pacientes que, por ejemplo, tienen ACV, que si tienen un foramen oval permeable, lo podemos estudiar y, ¿por qué no?, de forma incidental también podemos diagnosticar comunicaciones interauriculares del tipo ostium secundum, como en este caso, ¿no? En este caso, la persona era una chica joven que tenía hipertensión pulmonar y nos dijeron, ¿tiene un TEP crónico? Y dijimos, uy, un TEP crónico con esa edad no va a tener, pero quizá tiene una CIA. Y le hicimos un estudio con sincronización retrospectiva, descartamos, por supuesto, un tromboembolismo pulmonar y demostramos que la paciente tenía una CIA de tipo ostium secundum. Luego completamos el estudio con una reso para ver cuál era el QPQS de esa persona. Masas cardíacas como este trombo en la aurícula derecha, en una paciente oncológica, o aquí tenemos un trombo en el ventrículo izquierdo en un paciente con infarto, y afectación del pericardio. Esto ya estamos más acostumbrados, ¿verdad? Metástasis pericárdica en carcinoma renal, pericarditis aguda, ahí veis la captación del pericardio, y pericarditis crónica con constricción, aquí vemos ventrículos pequeños, aurículas dilatadas en un paciente que ha tenido un antecedentes de una pericarditis tuberculosa. Que queremos ver si provoca constricción pericárdica ese pericardio engrosado, podemos hacerle estudios de cine, como podéis ver aquí, este pericardio engrosado, que sin embargo, en este caso en particular, no parece que esté provocando demasiado aplanamiento de septo. Hasta ahora, por tanto, nos estábamos moviendo en un escenario de diagnóstico de enfermedad coronaria, en un escenario de detección de anomalías anatómicas, aportando valor pronóstico con las nuevas técnicas, pero también estamos proporcionando mucha utilidad clínica cuando hacemos estudios para intervencionismo, bien sea electrofisiológico o bien sea estructural. Aquí tenemos un paciente al que le van a realizar una ablación de venas pulmonares. Y aquí estáis viendo perfectamente cuál es la anatomía de las venas. Esto lo van a utilizar como mapa anatómico, pero también podemos descartar que el paciente tenga trombos en la aurícula izquierda, y en particular en la orejuela izquierda, que, como sabéis, es una contraindicación al revertir a la fibrilación auricular, porque ese trombo puede desaparecer. Y nos piden, ¿podemos evitar el eco transesofágico? Pues en muchas ocasiones sí. Y nuestro pequeño truco en pacientes que están en FA, en fibrilación auricular, hay muchas aproximaciones. Yo os recomiendo la más sencilla, que es, si esto de aquí es un enlentecimiento o flujo del flujo, no nos lo va a demostrar una fase tardía realizada a los 3 minutos, donde vemos que hay una opacificación completa de la punta de la orejuela izquierda. Hay algo frecuente que podemos descartar de una forma sencilla haciendo 3 minutos post. Por tanto, fijaros que para ablación de venas, aquí tenemos una excelente herramienta diagnóstica que nos va a permitir perfectamente ver la anatomía, las variantes anatómicas que hay, ver la morfología, el volumen, el tamaño de la aurícula izquierda, ver la morfología de la orejuela izquierda, descartar trombos y, por supuesto, cuando ya vienen con disnea, descartar complicaciones. Aquí tenéis una estenosis en un paciente que tenía una vena pulmonar de tamaño normal, y en este artículo tan bonito publicado por Josemi Madrid, que ahora mismo está trabajando en otro hospital y fue residente con nosotros, veis cómo se ha ocluido completamente y tuvieron que abrirla y ponerle un stent para valorarla, para determinar que al final podía repermeabilizarse ese vaso que se había estenosado como una complicación de ablación de venas pulmonares. O también podemos realizar anatomía para cardiopatía estructural si queremos implantar dispositivos de cierre de la orejuela izquierda.
aquí lo estáis viendo, no se ha tapado del todo, aquí parece que sí, pero en la tardía ya estáis viendo y en la reconstrucción tridimensional que hay una parte de la orejuela izquierda que no ha terminado de ser excluida con este dispositivo de cierre de la orejuela izquierda que le colocaron, que le colocaron a la persona. Por tanto, fijaros, cardiopatía estructural. Estamos hablando de venas, estamos hablando de cierre percutáneo de la orejuela. Por supuesto, podemos hablar de válvulas, podemos hablar de mitral clip, podemos hablar de problemas en la válvula mitral o lo que hacemos prácticamente de forma asidua ahora mismo son TAVIs, ver cuál es la anatomía de la válvula aórtica, ver cuál es la anatomía de la aorta, ver cuáles son los accesos, ver las tortuosidades y, en definitiva, proporcionamos un mapa anatómico muy exacto antes de implantar una válvula percutánea en posición aórtica. Fijaros, por tanto, que cuando estamos hablando de TAC cardíaco, estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando del corazón en general, anatomía de aurículas, de ventrículos, estamos hablando de válvulas y estamos hablando sobre todo de enfermedad coronaria. Y de hecho creo que hoy en día, aunque se puede estudiar todo, yo creo que el caballo de batalla ahora mismo del TAC cardíaco es la enfermedad coronaria y es descartar enfermedad coronaria. Pero fijaros qué nos pasa. Habéis visto ejemplos en los que descartábamos enfermedad coronaria de una forma sencilla, pero cuando miro la especificidad del TAC, la posibilidad que tiene de descartar o de decir sí o no y cuánto grado de estenosis tiene, fijaros que tenemos una especificidad tirando a baja. Tiene una sensibilidad muy alta, pero fijaros la especificidad por vaso de 0,6 y por paciente de 0,4 respecto al FFR. El FFR es la forma tradicional que hay ahora mismo, se considera estándar de referencia para determinar isquemia por vaso. Lo que se hace básicamente es en una lesión, se pone un catéter proximal y distal y se ve cuál es la caída de presión. Es un procedimiento invasivo y ahora se considera que para isquemia, lesión específica, es el patrón. Pues fijaros que el TAC era una técnica muy buena para descartar, pero fijaros en este caso, en el que tengo una persona que tiene dolor torácico atípico, tiene esa placa y ahí estoy viendo una lesión. Y seguramente si tengo que graduar esa lesión tendré dudas y no sabré si es un 25-49 o igual iríamos incluso a una lesión intermedia de 50-69% de estenosis. Y aquí nos vamos a quedar y le recomendaríamos al paciente una prueba de detección de isquemia. Una prueba de detección de isquemia que puede ser un ecoestrés o en este caso nosotros somos muy pro resonancia de estrés y podéis ver el estrés arriba, el reposo abajo, como esta lesión en la DA no está provocando ningún defecto de perfusión, es decir, es una lesión que no está provocando isquemia miocárdica. Por tanto, nos quedamos ahí muchas veces y dices, bueno, el TAC cardíaco es muy bueno, el TAC coronario es muy bueno para descartar estenosis coronaria. Sí, pero ¿puedo ir más allá? ¿Puedo ver el significado funcional de esta estenosis coronaria? ¿Puedo definir si esa estenosis que estoy viendo, sobre todo en pacientes que tengan stent o en pacientes que tienen calcificación coronaria extensa, puedo hacer lo mismo que con las técnicas de perfusión miocárdica? Y la pregunta se responde en que sí. Y hoy en día ya, sobre todo utilizando equipos de última generación, puedes hacer lo mismo que en la RESO con el escáner, lo mismo que el SPECT con el escáner o lo mismo que el PET en perfusión miocárdica con el TAC. Puedes hacer lo mismo de forma estática o de forma dinámica. De forma estática significa es adquirir el estudio cardíaco tras la administración de contraste y la administración de un vasodilatador. Esperas 3 minutos después de administrar adenosina, por ejemplo, y haces un estudio y ves que esta estenosis está provocando hipoperfusión de la cara anterior. Y hay un trabajo ya clásico publicado en 2014 en el que nos dicen que si combinas la coronografía con la perfusión miocárdica puedes identificar a los pacientes que tienen estenosis de al menos 50% de una forma correcta. Por supuesto, a esta perfusión estática le puedes añadir la imagen espectral. Aquí os demuestro una lesión que padecía de una severidad intermedia de 50-69%, es lo que le dimos, pero le hicimos una adquisición con doble energía y aquí podéis ver que hay una hipoperfusión relativa del ápex. Aquí veis cuando cuantificamos
los valores, podéis ver que hay una discrepancia en los valores. Perfusión estática con técnica de imagen espectral. Aquí pioneros en este trabajo, los del grupo de Povisa, de Carlos Delgado y su equipo, que hicieron un gran estudio sobre imagen espectral y imagen de doble energía en TAC de perfusión miocárdica. Podemos ir más allá y realmente asemejar lo que parece que hoy en día puede ser un estándar, que es la perfusión dinámica por TAC. Sí, lo podemos hacer. Aquí os estoy enseñando los resultados de un trabajo publicado también en el año 2014, donde podemos ver el primer paso de contraste. No estoy simplemente viendo cómo ha llegado el contraste al miocardio, no puedo cuantificar cómo llega. Es decir, estoy haciendo una cuantificación absoluta del flujo sanguíneo del miocardio, del volumen si quiero también, pero sobre todo del flujo sanguíneo del miocardio. ¿Y cuál es el rendimiento de esta perfusión miocárdica? Pues fijaros, estamos hablando de sensibilidades del 81 y especificidad 86. Esto que a priori parece que puede ser poco, si realmente me fijo en el resto de las técnicas, la ecoestrés tiene sensibilidad del 77, la resonancia Gold estándar 90-94, pero atención, el SPECT de 0,7-0,78. Es decir, tenemos la perfusión por TC, va un poquito por detrás de la perfusión por reso y es superior a las técnicas habituales como son el SPECT y el ecoestrés. Ventajas y limitaciones de la perfu. Ventajas creo que no hace falta subrayarlas. La limitación más importante, por supuesto, es la disponibilidad y la dosis de radiación que podemos administrar. Estamos, yo creo que ahora mismo, en el comienzo de la perfusión miocárdica y seguramente cuando avancen los TACs y avancen las técnicas de reducción de dosis y el postprocesado de la imagen, estaremos hablando de dosis realmente mínimas que nos van a permitir estudiar la perfusión con una gran fiabilidad y sin esta limitación que os estoy comentando. Esto es un abordaje posible en TAC. Perfusión implica administrar fármaco vasodilatador, implica administrar más dosis de contraste, implica administrar más dosis de radiación. Volvamos a este caso. Y en este caso habíamos recomendado una perfu miocárdica que fue negativa. Pero ahora imaginémonos que disponemos de una técnica que de forma computacional nos permite estimar el FFR. Os he comentado al principio que el FFR es nuestro estándar de referencia. Es por cateterismo, se pone una guía antes y después de una estenosis y se ve cuál es la caída de presión. Si cae más de 0,8 decimos que esa estenosis es hemodinámicamente significativa. Imaginemos que podemos obviar eso y tomando estas mismas imágenes yo pueda calcular el FFR. Y aquí el FFR, que normalmente cuando está alterado nos sale en rojo, veo que esta lesión está localizada en esta zona, no provoca ninguna caída de presión. Estoy viendo que el FFR-CT, estimado mediante CT, es negativo. El FFR-CT es una técnica, por tanto, que combina la anatomía, la fisiología y la dinámica de fluido computacional. Requiere un modelo anatómico y geométrico que se lo proporcionamos con TAC, se le aplica un modelo matemático y se le aplican leyes físicas de dinámicas de fluidos. Y esto permite que podamos estimar, como en este caso, en esta estenosis, en el segmento medio de la arteria coronaria descendente anterior, que había una caída de presión y se demostró mediante el cateterismo. Por tanto, fijaros que simplemente con la imagen anatómica del TAC que hemos adquirido en la coronografía podemos procesarla y obtener datos. Esto es ahora mismo, yo diría, otro de los grandes avances que se ha producido en la imagen cardíaca y es la estimación de la severidad de la estenosis coronaria de forma funcional, simplemente aplicando modelos computacionales, de la misma manera que se están aplicando en otros ámbitos de la radiología. Muchos estudios en los que no me voy a detener, excepto en alguno como el Platform, que lo que nos dice es que si usas FFRCT y se lo añades a la coronografía por TC, evitas en Estados Unidos, no es trasladable exactamente a España, pero en Estados Unidos evitas el 61% de los cateterismos innecesarios que harías a esas personas.
y tiene un impacto no solo en ese manejo, también en el pronóstico. Fijaros que el FFRCT modifica el tratamiento en 2/3 de las personas. Fijaros qué dato más importante. Y fijaros también que el FFRCT tiene mucho mayor rendimiento diagnóstico que la coronografía por TC, siempre y cuando, y aquí os podéis imaginar dónde está la debilidad de la técnica, las técnicas de las imágenes de TAC sean de excepcional calidad. Y de hecho, el FFRCT, y no me voy a meter en esto, pero el FFRCT tiene sus limitaciones. Quizá la más importante sea que solo hay un programa aceptado por FCA y la FDA, perdón, y pertenece a una compañía comercial concreta, y todas las imágenes que os he enseñado yo o lo que se está haciendo en muchos centros son con programas que son parte de estudios de investigación y que son prototipos que quieren en un momento determinado llegar al mercado. Cuando usamos FCRCT, habitualmente en estenosis intermedias del 50 al 70%. ¿Y cuando no lo usamos? Cuando hay baja calidad en TAC o cuando tenemos limitaciones que, si queréis, podemos discutir. Lo que sí parece, y con esto voy a terminar, lo que sí parece es que hoy en día, si podemos, solo con coronografía por TC no es suficiente, y si podemos añadir perfusión y FCRCT, mejoraremos muchísimo el rendimiento de la técnica. Por tanto, concluyo diciendo que la TC cardíaca es la técnica de elección para realizar una evaluación anatómica y morfológica del corazón y de las arterias coronarias. Decir que el TC cardíaco está adquiriendo un papel muy importante en el intervencionismo en cardiopatía estructural. Que la coronografía por TC puede excluir enfermedad coronaria con gran certeza, pero que posee limitaciones para lograr el significado hemodinámico de la estenosis debido a su baja especificidad y particularmente en segmentos de arterias coronarias excesivamente calcificados. La TC, perfusión y FCRCT pueden proporcionar información acerca del significado hemodinámico de una estenosis, y tenemos que empezar a aprender a hacerlo y a intentar realizarlo de forma rutinaria. Y finalmente, como resumen general, la TC se perfila como una técnica de gran utilidad para estratificar el riesgo y la toma de decisiones en pacientes con cardiopatías. Con esto termino la presentación y estaré encantado de responder a cualquier pregunta que pueda surgir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gorka, por esta excelente presentación, este repaso exhaustivo de todas las aplicaciones del TC cardíaco y con esa claridad, como siempre, a la que nos tienes acostumbrados. Pasamos ya al turno de preguntas. Salva tenía una primera pregunta. Salva, Sí, por favor. gracias, Víctor. Bueno, Gorka, enhorabuena por tu magistral presentación. Tengo muchísimas preguntas, hago una primera y después me pongo la cola. A ver, nosotros en radiología tenemos experiencia con cribaje, con screening en mama de riesgo genético, ahora está saliendo en personas con riesgo de neo de pulmón, y tú has explicado ahora el FFR, que es magnífico. ¿Tú crees que en el futuro estaremos haciendo screening en población que tenga más riesgo de tener un poco riesgo de infarto de miocardio antes? ¿Podemos hacer esto o crees que todavía falta mucho para esto, Gorka? Yo creo que ahora mismo el mensaje de hacer screening con enfermedad coronaria no se debe lanzar. Creo que tiene su potencial. Hay pocos trabajos que están apoyando el screening de la enfermedad coronaria. Lo digo básicamente porque si no seleccionas bien la población, habéis visto que el TAC cardíaco tiene poca especificidad y entonces estaríamos haciendo muchas pruebas innecesarias, y por otro lado caeríamos en el problema de las personas asintomáticas en las que encontramos lesiones de una severidad intermedia. Ahora mismo el mensaje, por tanto, yo creo que no debemos hacer screening de enfermedad coronaria, aunque creo que en casos concretos sí se puede plantear. Casos como hipercolesterolemias familiares, en los que quieres ver cuál es la carga de ateroma que pueda tener una persona, por ejemplo, es alguna entidad que podría pensar. Poblaciones específicas de riesgo profesional, por ejemplo, también podría pensar, pero para población general ahora mismo creo que no es el mensaje, no debería ser, deberíamos hacer screening de enfermedad coronaria. Perfecto. Gracias, Gorka. ¿Víctor? Gracias, Gorka. Siguiendo un poco la línea esta que comenta Salva, por cuestiones de tiempo y esto, supongo
no has comentado nada del score calcio. ¿Qué ha pasado con el score calcio? Quizá no hay que hacer TAC coronarias con contraste y todo esto, la población general, para, bueno, por los motivos que has dicho, ¿no? Pero el score calcio, que parece que es una herramienta tan útil para estratificar el riesgo coronario, ¿por qué no se está haciendo para cambiar, para hacer prevención primaria, que es lo realmente útil? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema este? Mi opinión, mi opinión, hacer score de calcio como screening y para estratificación de riesgo, estoy a favor de eso. Nosotros lo realizamos habitualmente. Ahí la idea es el siguiente paso, que es lo que le pide a uno el cuerpo, ¿no? Dices, yo hago score de calcio y digo, vale, este tiene una Gastón de 200, pero el clínico me va a preguntar, sí, pero tiene estenosis, y ahí ya es cuando le tienes que poner el contraste. Mi opinión del score de calcio es, yo soy pro hacer score de calcio. De hecho, nosotros seguimos haciendo score de calcio antes de hacer la coronografía per se, porque da un valor que ya está demostrado y permite estratificar el riesgo, y si se puede completar con coronografía, lo hacemos. Como screening en chequeos, también hacemos score de calcio. Creo que tiene un papel importante en la estratificación de riesgo. ¿Por qué no se ha implementado en la práctica habitual o en el mundo de los cardiólogos? Seguramente uno es por desconocimiento, dos es por disponibilidad de equipos, y posteriormente, bueno, yo creo que no hay ninguna duda que el valor pronóstico ya está muy, muy demostrado, y yo creo que es más por disponibilidad o desconocimiento, y bueno, algunos cardiólogos que todavía son reacios a introducir el score de calcio, por ejemplo, en la estratificación de riesgo, y sustituir otros parámetros de la escala de Framingham, por ejemplo, ¿no? Que se ha demostrado que puede sustituir. Soy pro, ya digo, y creo que das un valor objetivo que pues, luego puedes hacer un seguimiento si hace falta. Ok, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Gabriel tiene una pregunta. Si puedes encender el micro y hacerla tú directamente, que nos la ha escrito en el chat. ¿Sí? Se me oye? ¿Sí? Sí, sí, perfectamente. Sí. Gorka, buenos días. Enhorabuena por la exposición y enhorabuena a todos por las sesiones. Una cuestión, cuando hablas de las limitaciones que has comentado en el TC, de algunas de las limitaciones, y con vistas un poco futuristas, ¿tú crees que la nueva tecnología que se nos viene o se nos vendrá en 2 años, que es el CT Photon Counting, podrá solucionar muchas de estas limitaciones que comentas en cuanto a dosis de radiación, perfusión, etcétera, etcétera? Es una pregunta muy interesante, Gabriel. Gracias por hacerla. Mi opinión en el con el respecto al photon counting, más que superar limitaciones, que creo que lo va a hacer, mi opinión es que va más allá y va a cambiar el paradigma en la radiología en cuanto a la interpretación de las imágenes. Porque ahora mismo ya lo estamos viendo, usando la imagen espectral en el día a día, ya estamos haciendo muchos diagnósticos, o cambiamos muchos diagnósticos, o estamos proporcionando un valor que no nos imaginábamos hace 5, 6, 7 años antes de disponer de los equipos. Con el photon counting creo que vamos más allá. Ya no vamos a ver solo anatomía, vamos a ver imagen, vamos a ver fotones, vamos a ver lo que es el espectro propiamente, la energía, vamos a caracterizar mejor los tejidos. ¿Eso qué va a implicar? Seguramente un cambio en paradigma. Yo creo que ya no solo vas a dar una información anatómica, vamos a dar información funcional. Yo veo hacia ahí el photon counting, y a esto le añado inteligencia artificial, y yo me imagino que dentro de poco vamos a estar caracterizando, en el caso concreto, yo creo que dentro de poco estaremos caracterizando el miocardio, igual que la reso, pero vamos a estar analizando no visualmente, sino que vamos a poder estar haciendo caracterización de tejido miocárdico. Yo creo que esto va a pasar. Yo no sé, Gabriel, ¿tú qué opinas? Pero yo sí que creo que vamos a tener toda la inteligencia artificial, la vamos a meter ahí, y vamos a hacer la radiómica que se está haciendo en muchas partes del cuerpo, incluido el screening que ha comentado antes Salva, la vamos a poder aplicar a caracterización miocárdica. Muy bien, perfecto. También tenemos una pregunta que nos hace Tania, y nos pregunta si habéis notado un incremento de pacientes o pruebas con enfermedad coronaria post-COVID. No sé si se refiere exactamente a pacientes que hayan pasado COVID o la época post-COVID ahora.
Bien, enfermedad coronaria como tal en COVID no hemos visto en particular en cuanto a las peticiones, no hemos visto que nos haya llegado al TAC, sí hemos visto que nos ha llegado más a la resonancia magnética por la inflamación que está provocando esa elevación de troponinas y esa inflamación con técnicas de Mateo T1, pues que se ve perfectamente lo que le está pasando al miocardio. En TAC, coronografía para descartar, no lo hemos hecho tanto. Lo que sí que hemos hecho ha sido añadir el estrés a la resonancia, porque nos estamos fijando más en caracterizar un miocardio inflamado y de paso, pues, si podemos descartar la estenosis coronaria, hacemos, pero es por eso digo, post-COVID hemos visto un aumento de las peticiones, no tanto en TAC, sino en resonancia magnética. Nos pregunta Tony Rubio, ¿el estrés farmacológico para hacer el TC de perfusión lo hacéis con el cardiólogo presencial? Sí, lo hacemos con cardiólogo o intentamos hacerlo con el cardiólogo, a veces no le da tiempo a bajar y lo que estamos haciendo es estamos usando un fármaco que es muy seguro, que es el regadenoson. El fármaco que usamos, como os digo, es muy seguro. Nuestra serie de unas 600 personas ya, bueno, más de 600 en resonancia magnética hasta hace un año. El último año todavía no lo hemos recogido porque ha sido un poco caos con el COVID. Es un fármaco que hasta el 51% de las personas están asintomáticas. Digo que lo hacemos sin cardiólogo porque no baja por la experiencia que ya tenemos, pero el mensaje es que hay que hacerlo con el cardiólogo porque pueden pasar complicaciones. El mensaje es con cardiólogo presente, sí. En TAC en concreto prefiero el regadenoson a la adenosina porque tengo una experiencia, igual ha sido de casos puntuales, pero tengo una experiencia que he visto más bloqueos tras la administración del yodo con la adenosina, pero quizás es una percepción personal. Con el regadenoson no lo he visto y por tanto prefiero usar regadenoson. En Reso usamos regadenoson también y para proyectos concretos estamos usando adenosina también, siempre con cardiólogo presente. Okay, y monitorización de la persona, claro. Yo, Gorka, tengo dudas sobre el flujo de trabajo en el TC de perfusión, ¿no? Porque siempre es difícil decir cuándo lo haces, ¿no? Porque primero siempre haces el TAC para ver la anatomía coronaria y después cuando decides lo haces justo después, lo haces en segundo tiempo, lo podrías hacer otra prueba. Incluso se me plantean dudas de ahora, después del isquemia trial, el papel que tiene detectar la isquemia en estos pacientes. Si teóricamente el tratamiento hay que hacerlo médico, si no tiene una anatomía de riesgo que tengas que revascularizar, ¿no? ¿Qué piensas de todo? Bueno, todo esto, ¿cómo lo metemos dentro del flujo de trabajo? El isquemia trial, desde luego, ha sido sí, algo para hacernos pensar, desde luego. Ahí no tengo ni una duda. En cuanto a cómo hacer la perfu por TAC, ahí te digo que he probado muchas aproximaciones y con la que me quedo es no beta bloqueo a la persona para no reducir el umbral de isquemia. Le hacemos el calcio coronario y si veo que tiene mucho calcio coronario o va a ser difícil interpretar la exploración, hacer perfusión por TC primero y después, cuando haya revertido el efecto del rega, a los 10 minutos aprox, hacerle la coronariografía por TAC. Y luego, si quiero caracterizar, a los 5 minutos, hacerle con técnica, yo particularmente me gusta hacer con imagen espectral un secuencial porque me permite caracterizar mejor con los con los KEF, con 50 KEF puedes caracterizar mejor el realce tardío con la imagen monoenergética. Pero ojo, estoy hablando de un equipo que es un equipo muy, muy, muy avanzado. O sea, es un equipo que básicamente es como dedicado para hacer TAC. Estoy hablando que estoy combinando perfusión dinámica y estoy combinando imagen espectral. Si tengo un equipo que no tiene estas características y lo que quiero hacer efecto de primer paso, seguiría haciendo lo mismo. Miraría qué paciente tiene potencial riesgo de que yo la coronografía no la pueda interpretar bien y entonces lo haría. ¿Eso qué implica? Que estés en la máquina. Eso implica que tienes que ver el calcio coronario y decir, a este lo voy a hacer perfu, a este no. ¿Y cómo lo selecciono? A priori, lo que veo es la lista de trabajo y digo, este paciente de hoy es una mujer que tiene 55 años y que a esa persona digo, a esta le voy a beta bloquear. ¿Por qué? Porque voy a tener mejor imagen, le voy a poder hacer un prospectivo o un latido único y voy a descargar porque tiene baja probabilidad.
Pero este paciente, si es diabético o es un paciente que tiene una determinada edad y no lo veo claro, a ese digo, no le beta bloqueo, le vamos a hacer un calcio coronario y sobre la marcha lo vamos a hacer. Es un poco ver el paciente, pero como os digo, esto es ya muy avanzado. Yo creo que el mensaje aquí es, el TAC se usa para descartar enfermedad coronaria en probabilidad pretest baja o intermedia de enfermedad coronaria. Creo que es eso el mensaje que debemos hacer. Ok, Gorka. Nos queda un minuto para ver si hay alguna última pregunta. No, si no, yo te preguntaría que para la caracterización del estudio y cuantificación de la placa, ¿qué nos falta? ¿Mejor técnica todavía del TAC o nos falta software de cuantificación? Yo creo que nos falta resolución espacial para disminuir los artefactos de blooming, sobre todo cuando tienes placas o para caracterizar un poquito mejor las placas no calcificadas. Y luego desde la resolución espacial va junto con la mejora del software. Cuanto mejor resolución espacial tengas, mejor caracterizará el software y determinará los límites y obtendrá la información. A eso seguramente habrá que añadirle algoritmos de inteligencia artificial para que todavía mejore un poquito más y luego la imagen espectral creo que ahí también va a tener un papel. Ahora mismo tenemos una imagen espectral que creo que no sé porque no conozco a fondo los tags que vienen o quizá tenemos demasiadas expectativas con los tags de cuantificación de fotón que nos ha comentado Gabriel Fernández. No lo tengo, pero tengo realmente interés en ver cómo funcionan estos equipos porque creo que puede ser un cambio en la caracterización. Muy bien, muchas gracias. Pues son ya las 9. No hay más preguntas de la audiencia, por lo tanto daremos por cerrada esta excelente sesión, muy interesante. Muchas gracias otra vez, Gorka, y que paséis todos un buen día. Hasta luego. Bien. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Gracias, Gorka. Hasta Gracias, luego. Víctor. Adiós.